Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre los valores extremos. En esta lección les daré una introducción sobre lo que son los valores extremos. Vamos a ver cómo afectan los modelos de Machine Learning y vamos a aprender cómo identificar los valores extremos o atípicos en una variable. Un valor atípico o outlier, como se le conoce en inglés, es un punto extremo o significativamente diferente del resto de los datos. El concepto de valores extremos, al igual que otros temas en Machine Learning, no es un concepto exclusivo de esta área. Y lo que hoy consideramos un valor atípico puede que mañana no lo sea. Los valores extremos son entonces aquellos que son completamente diferentes del resto de los valores que tenemos en una variable. Y dependiendo del contexto, estos outliers requieren ya sea un tratamiento especial o deben ser ignorados completamente. Veamos un ejemplo. Tomemos la predicción de ingresos. Si nos encontramos con un valor inusualmente alto, probablemente es una buena idea prestarle atención y entender cuál fue la causa de este cambio. De la misma forma, una transacción inusual en una tarjeta de crédito puede ser un indicativo de actividades fraudulentas, y las entidades financieras están muy interesadas en identificar este tipo de movimientos para poder prevenirlos. En estos casos es importante investigar y entender en mayor detalle cuál es la causa de los valores atípicos. Si por el contrario estos outliers son el resultado de un error mecánico o un error en la toma de las medidas o cualquier otra cosa que realmente no puede ser generalizada, es una buena idea filtrarlos antes de usar los datos para un modelamiento predictivo. En este curso nos enfocaremos en identificar esos outliers introducidos por errores mecánicos o en la toma de los datos. Estos valores atípicos son realmente casos poco comunes en las muestras y por lo tanto pueden ser ignorados ya que son muy inusuales. En esta sección les voy a mostrar cómo identificar los outliers. Así en las siguientes secciones del curso podrán aprender cómo preprocesarlos antes de usar las variables para entrenar un modelo de Machine Learning. La detección de outliers está fuera del alcance de este curso. Es un campo que tiene mucha investigación y se dedican a optimizar métodos confiables para la identificación de los valores atípicos. El foco de este curso es en cómo entrenar mejores modelos de Machine Learning. ¿Y cuáles son los algoritmos que son más susceptibles a los outliers? Probablemente están familiarizados en cómo los outliers afectan las regresiones lineales. Ilustramos el efecto en esta gráfica. Por otro lado, AdaBoost es también sensible a los valores extremos. AdaBoost pone pesos enormes en los outliers cuando está creando los diferentes árboles, y esto es para intentar corregir las predicciones erróneas. Y en este proceso, lo que va a pasar es que se van a causar sobreajustes y una mala generalización, ya que tenemos estos valores extremos. Algunos modelos, como el bosque aleatorio y las máquinas de potenciación del gradiente, tienden a ser más robustos a los valores atípicos. Sin embargo, el ruido que los outliers introducen pueden igual afectar los resultados, aunque obviamente el impacto de estos valores atípicos va a ser mucho menor que en los modelos como regresiones lineales, regresiones logísticas, K-means y los árboles de decisión. Un aspecto que contribuye a la disminución del impacto que tienen los valores extremos en modelos como el bosque aleatorio y las máquinas de potenciación es que estos están creando submodelos. Si cualquiera de estos algoritmos toma un valor atípico, es muy probable que otro submodelo no lo tome y por lo tanto el error se cancela. De esta forma, el efecto y el impacto del outlier se equilibra con todos los submodelos. ¿Y cómo podemos identificar los valores extremos en una variable? Cuando la variable tiene una distribución normal, se espera que el 99% de las observaciones estén entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar, que es este sigma que tenemos acá. Valores por fuera de este rango se consideran bastante inusuales y por lo tanto outliers. Cuando la variable tiene una distribución asimétrica, el procedimiento más común se basa en calcular los cuantiles y luego el rango entre cuantil. El rango entre cuantil es la diferencia entre el cuantil 75avo
y el cuantil 25avo. Si necesitan que les refresque su memoria, el cuantil 75avo es el valor bajo el cual podemos encontrar el 75% de las observaciones de una variable, y el cuantil 25avo es el valor bajo el cual podemos encontrar el 25% de las observaciones. Por lo tanto, en el rango entre cuantil tenemos el 50% de las observaciones. Una vez calculamos el rango entre cuantil, debemos definir cuáles son los límites bajo los cuales un valor se va a considerar un outlier. El límite superior se calcula tomando el cuantil C25avo más 1.5 veces el rango entre cuantil, y el límite inferior se calcula tomando el cuantil 25avo menos 1.5 veces el rango entre cuantil. Puede haber ocasiones donde estemos interesados en identificar outliers que sean bastante extremos o poco comunes. En estos casos se recomienda multiplicar el rango entre cuantil por 3 en lugar de 1.5. Me gustaría hacer unas aclaraciones en términos de la nomenclatura cuando estamos hablando de cuantiles. En muchas ocasiones se van a encontrar que la gente menciona, en vez del cuantil 25avo, que el cálculo se hace con el primer cuartil. Esto es lo mismo. Un cuartil es cuando se toma la distribución de una variable y se divide en 4 segmentos. Un cuartil es cada uno de estos segmentos. En un cuantil, la distribución se divide en 100 y cada uno de estos segmentos es un cuantil. Por lo tanto, el primer cuartil es lo mismo que el cuantil 25avo y es el valor bajo el cual encontramos el 25% de las observaciones. Igualmente, el tercer cuartil es equivalente al cuantil 75avo, valor bajo el cual encontramos el 75% de las observaciones. El segundo cuartil es equivalente al cuantil 50avo, en el cual encontramos el 50% de las observaciones. Y esta es la definición de lo que es la mediana. Y todo esto para decir que el rango entre cuantil puede ser descrito de cualquiera de estas formas. Una forma de visualizar los valores extremos o outliers es utilizando gráficos de caja o box plots, como se les dice en inglés. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de caja que me imagino que ya han visto varias veces. La caja K representa el rango entre cuantil y en la mitad tenemos la mediana de los datos. Los bigotes o whiskers, como se les conoce en inglés, representan el límite inferior y el límite superior que describimos anteriormente como los cuartiles más o menos 1.5 veces el rango entre cuantil. Cualquier valor que se encuentra por fuera de estos bigotes es lo que se considera un outlier. Acá tenemos un ejemplo. Cuando una variable tiene una distribución normal, vemos que el gráfico de caja coincide bastante bien con lo que esperamos de una distribución normal. Tomemos, por ejemplo, la mediana y vemos que coincide con la mitad del gráfico de campana, que es de hecho la media. También vemos que alrededor del 99% de las observaciones coinciden con los límites superiores e inferiores que están delimitados por estos whiskers. Por lo tanto, si tomamos los cuartiles, más o menos 1.5 veces el rango entre cuantil, es lo mismo que tomar la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Por lo tanto, para una variable que tiene una distribución normal, podemos también usar la regla del rango entre cuantil para identificar los outliers. Cuando tenemos distribuciones asimétricas, el gráfico de caja se ve un poco diferente. Aquí vemos, por ejemplo, que la mediana está un poco opuesta al final de la cola de la distribución. Vemos que los bigotes están asimétricamente distribuidos también. Esto ayuda obviamente a representar el hecho de que la distribución es asimétrica. En este ejemplo vemos que la mayoría de los valores en esta variable están centrados en este rango y que la variable tiene una distribución, tiene una cola que tiende hacia los valores pequeños. Cuando estamos intentando identificar outliers, vamos a ver que un valor se va a considerar atípico si simplemente está un poco sobre este límite de acá
mientras que un valor en el otro extremo de la distribución tiene que ser muy pequeño para que se considere un outlier. En el Jupyter Notebook que acompaña esta lección van a encontrar ejemplos de variables con outliers utilizando dos conjuntos de datos. Vamos a ver variables normalmente distribuidas y variables también con distribuciones asimétricas. Vamos a visualizar los valores atípicos utilizando gráficos de caja y vamos a identificar estos outliers ya sea utilizando la media, más o menos la desviación estándar, o la regla de la proximidad del rango entre cuantil. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.